Misterios en el octógono. La Torerera, un pequeño poblado minero abandonado en la provincia de Huelva, encierra un relato rico en misterio y leyenda. No solo es un lugar de interés por su pasado industrial, sino que también ha capturado la imaginación de investigadores y curiosos por los fenómenos paranormales que dicen que se producen en sus desoladas calles y edificios vacíos. Desde apariciones fantasmales hasta sonidos inexplicables, la Torerera ha generado relatos que mezclan lo sobrenatural con el peso de su historia. Prepárate para oír lo que ocurre en este enigmático espacio. José Manuel, ¿por qué algunos lugares abandonados como la Torerera generan una sensación de misterio, propiciando la sugestión en las personas? Que el sitio es para verlo. El sitio es para verlo. Es la Torerera, junto con otros lugares que están igualmente abandonados, generan una sensación que propicia lo que es esa sugestión en las personas, que lo da tanto el factor psicológico como el ambiental. Es decir, psicológicamente, el que va a la Torerera de noche y va pensando en cazar psicofonías o que puede ver algo, realmente lo puede llegar a pasar muy mal, porque es un lugar que te mete en ambiente, un lugar que además tiene una gran cantidad de todo lo que son lugares, de que son pequeños apartados, y que realmente te das cuenta que ese aislamiento, ese desamparo que tienen estos sitios, te crean una atmósfera que son inquietantes y que se ve amplificada por la falta de vida y la falta de actividad. Un lugar que ahí se ha quedado abandonado de la mano de Dios, en el que no va nadie, en el que uno cuando está allí pues puede ver todavía las construcciones antiguas, puede ver lo que eran las naves de donde se hacía el trabajo, puede intuir las formas que tenían parte de ese poblado, que es hoy día un poblado fantasma, que también el nombre de poblado fantasma ya te mete el cuerpo en caja, y no es un factor único, no es algo único que haya en este punto de Huelva, sino que hay otros muchos lugares cercanos, porque es una zona que tradicionalmente es minera, que nos vamos a encontrar poblados del mismo tipo. Pero también es verdad que en estos espacios que están tan desolados, que están tan vacíos, también activa la imaginación de las personas, sobre todo cuando tú vas pensando que allí hay fantasmas. El investigador tiene la objetividad, pero también hemos dado con muchos curiosos que van a vivir la experiencia. Pues vamos al poblado y se meten, aunque está apartado, las personas que son de los alrededores sí suelen acudir, y allí es donde interpretan sonido o sombra como si fueran precisamente voces del más allá, o como si esa sombra fuera un fantasma, un espectro. Que ojo, puede que una parte así lo sea, yo no estoy diciendo que no, pero que sí es verdad que el propio miedo, ¿cuántas veces hemos estado, Jesús, haciendo una investigación y alguien ha racheado los pies y luego nos han mandado un audio diciendo, mira, dice papá? No, hombre, papá, no, eres tú con los pies.
Eso lo hemos dicho aquí muchísimas veces, eso de, no, me gusta escuchar las psicofonías con medio segundo por delante y medio segundo por detrás, o un segundo por delante y uno por detrás de la voz que se escucha. Por eso precisamente. Claro. Y rozar chubasqueros bueno, lo de los pies, rozar madera, hacer incluso un movimiento con el móvil. Sí, hasta es eso. Terrible, es terrible. Bueno. Entonces con esto hay que tener cuidado porque, claro, nosotros lo escuchamos y a nosotros no nos engaña, ¿no? No nos engaña en el sentido de que también entendemos que esa persona lo hace de forma involuntaria, pero engañarnos al oído nuestro, el saber que tiene una correspondencia con algo físico que ha ocurrido. Pero a lo mejor tienen un grupo de WhatsApp y entre ellos se lo pasan. Mira, la psicofonía que dice papá. Y ya eso predispone. Y luego, pues vamos a ir otra vez. Y van predispuestos. Pero es porque el sitio lo da. El sitio lo da, tan abandonado, tan desolado, donde hay tantos recovecos, donde te puedes poner a hacer un aislamiento, o a poner una grabadora y grabar, o a poner cámara. Y además, si tiene una historia o tiene rumores que vienen un poco asociados con estos lugares, como fenómenos paranormales o todo lo que son experiencias extrañas, ya hacen que la gente se predisponga un poco más, y es una combinación de todo, de entorno, de historia, de expectativa, de errores perceptivos, de misterio y, por qué no, también de los propios fenómenos paranormales que puedan suceder. El origen del nombre La Torerera, que proviene de un evento ocurrido el día antes de registrarse la primera concesión de la mina que lleva ese nombre, ¿a qué acontecimiento se refiere, Jesús? Bueno, es otro error de transcripción, como lo es. Hay una población de Huelva que es Fuenteheridos, que el pueblo, además hay una placa en la cual explica la razón en mítica, la plaza, mítica, que es que hubo un error a la hora de poner los ciudadanos de Fuentes heridos, no canta el rey, y se puso junto, y ya a partir de ese momento se quedó para el rey de España como Fuenteheridos, no el rey actual. Un tiempo atrás, siglos atrás. Pues una cosa parecida pasó en este caso en La Torerera. Fue, bueno, se celebró una finca cercana, una fiesta campera, y hay una mujer que con un traje de faena toreó un toro, una becerra en este caso. A partir de ese momento, pues la mina decidió, por aquel acontecimiento histórico y raro en aquella época, decidió llamarse La Torera. A ese lugar, a la mina, donde estaba la finca, en honor precisamente a este acontecimiento. Lo que pasa es que cuando el escriba, dicho ¿no? lleva el documento para la inscripción, se equivoca y pone Torerera. En vez de Torera, le pone otra R. Y claro, el que recibió el documento para darle acta oficial y asentarlo, vio aquello y dijo, pues, venga, va por La Torerera. Interpreta que es correcto. Cuando recogieron los papeles, se dieron cuenta, ¿esto qué es? Claro, cuando ya vieron en la transcripción se dieron cuenta que había un error, pero ya no había vuelta atrás, ya no se podía rectificar porque había quedado escrito de esa forma. Así que un error a la hora de escribir, así de y claro. Una anécdota. Y una anécdota, por supuesto, también, claro que sí. José, ¿qué tipo de fenómenos paranormales se han reportado en La Torerera por parte de los testigos? Hay varios y hay que saberlo identificar muy bien. Lo primero, apariciones de espectros, apariciones de fantasmas, que se menciona, bueno, antes cuando estaba explicando un poco el entorno, cómo es y demás, lo he dejado caer, ¿no? Que nos vamos a encontrar que se habla allí mucho de sombras y se habla de la sombra del otro mundo. Yo cuando conocí este sitio y lo comentaba con Jesús, se lo decía precisamente por eso, ¿no? Por la sombra del otro mundo, que fue Jesús Camacho, un amigo común, el que nos pone en contacto con al César lo que es del César, nos pone en contacto con este sitio. Y bueno, también se ha visto a una mujer
que va, no es una dama de blanco al uso exactamente, porque no lo es. Es una dama que se pasea por allí con traje típico de la época, traje de trabajo, traje de faena, y se pasea por este entorno, deambula por allí, y que ha sido visto por varias personas, como por ejemplo hay dos testigos, Nacho Miranda e Isabel Durán, que nombres y apellidos perfectamente identificados, y ellos describen cómo la figura se le apareció allí a unos 20 metros de su posición y luego se desvaneció delante de sus ojos. No es que se fuera por detrás de un matorral o se fuera por detrás de una construcción, no, ni había matorral ni había construcción, desapareció simplemente. Y lo digo así porque cuando estábamos hablando con los testigos eran muy taxativos al decírnoslo, ¿no? Y ella, Isabel, nos decía, hombre, a ver si usted os cree que nosotros no sabemos lo que vemos. Entonces, cuando son tan contundentes, tú tampoco tienes argumentos para decir lo contrario. Luego, sonidos que son inexplicables. Se han escuchado raps, se han escuchado sonidos rítmicos, repetitivos, como lo que yo acabo de hacer con los nudillos, golpes de martillo como golpeando en un yunque, clink, 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 de forma rítmica, recreando los sonidos propios que tuvo en algún lugar, en algún momento de la historia, lo que es este sitio, que a ese fenómeno se le llama mimofonía, mimofonía, que no todos los sonidos son iguales, no todos los sonidos se llaman de la misma forma. ¿Qué más? Sensaciones de energía negativa. Hay algún oyente que estará diciendo ahora, ¿y yo eso cómo lo capto? Mire usted, igual que hay veces en los que se entra en un sitio y te vienes arriba, te ves como reforzado, como más saludable, ¿no? Hay otras ocasiones en las que es una atmósfera opresiva que hace que sientas cierta ansiedad, que te quieras ir, que sientas como un robo de energía, te sientes agotado, desorientado, que mientras más tiempo pasa allí, peor lo pasas. Claro, llega un momento en el que en verdad es una experiencia desagradable. ¿Qué más? Pasos invisibles, que los podemos interpretar como también dentro de esos sonidos inexplicables, pero es que se han informado, se han reportado, como se dice ahora, el escuchar pisadas, presencia, como alguien que se acerca, pero tú miras y ahí no hay nadie, y tú dices, pero si aquí no hay nadie, pero las pisaditas se están acercando, y eso aumenta la sensación de que de estar siendo observado, porque esto es así, y estar siendo observado por alguien que no es visible, que todavía inquieta más. Por tanto, todos estos fenómenos lo que hacen es reforzar la historia que en la Torerera, aparte de ruinas y aparte de un poblado ya abandonado, podría estar habitado por algo más, y ese algo más es ese componente paranormal que tan atractivo es para las personas que gustan de hacer urbex o de vivir el misterio. A ver, esas apariciones que se han visto allí por parte de los dos principales testigos, que son Nacho Miranda e Isabel Durán, ¿cómo describen lo que presenciaron en la Torerera, Jesús? Bueno, recordemos que ese acontecimiento del que hablábamos al principio y que era un hecho histórico y una anécdota, formaba parte de esa anécdota una mujer vestida con un traje de faena y haciendo toreando una becerra,
Bien, repito esto porque es importante por lo que vamos a describir a continuación por parte de Nacho Miranda e Isabel Durán, porque describe la aparición de esta forma. Ellos lo que vieron fue una figura de una mujer vestida de blanco, pero con traje de faena, y no de faena de trabajo, sino traje de faena de toreo. Y otra cosa que le llamó muchísimo la atención, le resultó muy curiosa, es que aquella aparición, aunque era estática y que parecía que tenía algún viso de inteligencia, estaba quieta. Decimos lo de viso de inteligencia porque no era una especie como de estatua, sino parecía que tenía un cierto ademán de movimiento, o al menos ellos piensan que tenían ese ademán de movimiento. La figura era real, era visible, como si fuera una persona normal. Pero claro, imaginaos, se va a un lugar para realizar una investigación de campo y te encuentras a una mujer con un traje de faena de toreo blanco ahí en medio, pues lo más normal es que te llame la atención, obviamente. Lo que hicieron ellos fue, pues, ante la imagen tan real, de forma natural, aunque con un poco contrario, pero de forma natural, se acercaron a la mujer para... Oye, mira, pues no sé, nos parece curioso que estés aquí con un traje de faena, es que hay aquí una plaza, una placita, o vais a torear algo. El problema es que cuando van a intentar llamarla y a la vez acercarse, la figura desaparece. Eso es lo que ya ellos no vieron como algo normal. Ahí ya es cuando ya rompieron su esquema totalmente y dijeron, acabamos de ver una aparición fantasmal que, para colmo, la hemos visto con muchísimos detalles, tantos que podríamos describir perfectamente que era la mujer con traje blanco de faena, o sea que no ocultó ninguno de los detalles que podría tener esa aparición fantasmal. Eso obviamente ellos pensaron, es que aquí hay un fenómeno paranormal, pero además de lo gordo, porque esto no es algo habitual. De hecho, que existe una aparición fantasmal con tanto detalle, al punto que las personas que la ven sienten más curiosidad que miedo, porque además asocian aquella aparición con alguien que puede ser una entidad física, una persona humana. Esto lo hay poquitos. Lo normal es una aparición que, aunque puede tener bastantes detalles, pero no se le aparezcan las piernas, desaparezcan los brazos, aunque tenga color, pero sea un poco etéreo, como translúcido, ligeramente translúcido, que además pues pueda tener un movimiento errático, que pueda parecer como si se transfigurase de la nada, pero desde el suelo, e igualmente vuelve hacia el suelo. Pero este tipo de aparición así de forma tan clara y tan repentina ahí delante, como si fuera una fotografía, un fotograma, pero que tiene esa sensación de viveza, y de buenas a primeras apagas aquello como si hubiera dado un interruptor y desaparece ante tus ojos. Eso es un caso bastante curioso, ¿eh? José, ¿qué otras explicaciones alternativas se podrían ofrecer frente a los testimonios de estos fenómenos paranormales de la torerera? Claro, porque siempre lo hemos dicho y a fuerza de repetirlo tampoco se puede insistir más, ¿no? Pero sí es cierto que el fenómeno paranormal siempre es el último que se debe de sopesar, eso siempre lo hemos comentado. Hay que tener una postura objetiva siempre que se investigue. La sugestión, antes lo hemos dicho, es mala, porque te hace ver aquello que no existe. Y evidentemente el miedo, qué malo es el miedo, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto salir nosotros corriendo a gente aguerrida que ha venido a acompañarnos en investigaciones, porque han escuchado detrás unas pisaditas y han salido por patas y al final era una rata, ¿no? Que el animalito pues también tiene derecho de estar ahí. Y bueno, con esas cosas hay que tener cuidado.
Entonces la objetividad siempre es importantísima, pero luego también es que cuando el testigo relata su experiencia, el factor testigo en muchas ocasiones para nosotros es vital, porque tú cuando llegas no está la señora vestida de blanco allí esperándote. Sí, te tienes que guiar por lo que te cuentan. No hay forma de retener. Decir, para esto es un momentito que llega José Manuel y Jesús, que venga a hacer una preguntita. Pero eso es una semana que van a venir ellos en una semanita, ¿no? Quédese ahí sentado. Entonces, eso es algo que no puede ser, y que por eso nos apoyamos siempre en los testigos, porque creemos, a priori tú crees la credibilidad de un testigo. Siempre se creen, porque te relata la experiencia sin ningún interés, porque te relata lo que ha vivido, los sentimientos, las emociones. Pero también es verdad que hay ocasiones en las que hay ruidos inexplicables, que aquí sí pueden ser una mala interpretación de lo que es ese sonido en sí, como he comentado antes, ¿no? Que escuches, por ejemplo, un susurro en la noche o un respirar y diga tú, hay alguien respirando, y resulta que es que hay un búho y está el animalito también respirando, que también hay que tener cuidado. Cuando se experimenta algo paranormal, para nosotros es importante, lo primero es que exista más de un testigo, porque siempre refrenda lo que ha visto uno, lo refrenda al otro. Y luego también saber, mediante las sucesivas investigaciones que se hacen en un sitio, el determinar si esos testimonios pues realmente tienen un argumento sólido, si tienen una base real, o si simplemente es el producto de un error de percepción. No hablamos de fraude, hablamos de errores perceptivos. Un error de percepción que puede tener la persona, que también es posible, y que te jure y te perjure que él ha visto y ha vivido eso, que para él sea real, pero que luego tenga una explicación perfectamente razonable. Por eso el fenómeno paranormal, decía antes y repito ahora, hay que sopesarlo siempre en último lugar. Evidentemente, cuando se va a un sitio y ya lo vive en carne propia, ya las cosas cambian, porque no es lo mismo sugestionar a una persona que va de nueva y que para colmo tiene ganas de creer, a sugestionar a aquel señor que está sentado enfrente, que es un cacho de madera. Es decir, es complicado. Entonces hay que ir varias veces, hay que ir siempre muchas veces a un sitio para determinar si pasa algo o no. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Pregunta a Pedro Contreras Ocaña si la torerera está en Sotiel Coronada, Calañas. Sí. Pues ya está contestado. Y habéis mencionado la fecha en la que, porque como estoy en otras cosas, algunas veces me despisto un poco, en la que la torera vivía. La torera se cerró en 1970, pero no hemos mencionado. Se refiere al año en el cual la faena. A la torera, a la que toreó. No hemos mencionado. La que toreó. ¿Y de cuándo, o sea, esta mujer cuándo toreaba? Pues fue la inauguración de aquel recinto, o sea que estamos hablando de 1960, no. Más para atrás. Espera. Más que nada, un poco. Tienes que ir a principios del siglo XX. Bueno, ¿y tú la sabes tú Vale, o qué? Exactamente. Sí, Principio del siglo XX. Los 70 fue el declive. Exacto, Quiere decir correcto, que no era normal, verás tú que la pregunta la estaba haciendo para que me la dijera el la sabía. Que si es extraño que
que existan mujeres toreras en aquella época. O mucho más, por eso fue un acontecimiento relevante, al punto que se le puso el nombre a esa mina de la torera por ese acontecimiento relevante. Es que no era normal, es más, hoy día se sigue viendo extraño una mujer torera. Sí. Lo mismo con una mujer árbitro, lo mismo con una mujer árbitro. Ha habido unos años en lo que parecía como que estaba en auge y que se le estaba promocionando bastante, pero de repente hay una especie de silencio vacío, mutismo, como le queráis llamar, que no sabemos nada de mujeres toreras. A ver, hay que decir que en la torerera se han reportado varios tipos de sonidos o manifestaciones acústicas que, según los testigos, sugieren la presencia de actividad paranormal. ¿Qué implicarían estos fenómenos auditivos? Implica una colección de fenómenos que es difícil que puedan existir todos juntos en un mismo lugar. Aquí hemos hablado en alguna ocasión de los fenómenos de poltergeist, que bajo mi punto de vista, mi opinión, sigo diciendo que es una especie de cajón desastre para meter una serie de fenómenos paranormales que ocurren al mismo tiempo o que son de diversa índole, pero que ocurren en un mismo sitio. Movimiento de objetos, raps, luces que parpadean, generación de olores extraños y fantasmogénesis, por poner un ejemplo. Lo que ocurre en la torerera es que no se puede calificar tampoco como fenómeno de poltergeist, porque solamente se circunscribe al ámbito de la audición. Digo, la cantidad de fenómenos extraños que ocurren. ¿Por qué? Hay pasos invisibles, ruido ambiental que parece más bien extraído de una película de terror. No es normal. Se ve que cuando se oye y lo relacionas tu ojo mira aquello y escuchas el sonido y dices, esto no tiene que ver una cosa con la otra, te parece algo raro. Golpes de martillos y yunques, como ha dicho José Manuel, raps y sonidos místicos rítmicos inexplicables. Es que concurre una serie de fenómenos de auditivos que no es normal que se den todos en un mismo recinto. ¿Que guardan toda relación con el recinto? Sí, salvo uno, ese sonido, ese ruido ambiental negativo. El resto sí, el resto guardan relación con el lugar. Los pasos, la actividad que tuvo. El yunque, la minería. Bueno, yunque más bien sonido más que de yunque, de golpe de metal, ¿no? Un golpe de martillo. Sí, el clink, ese clink, claro. Clink, que tú dices que están pegándole leñazo a un hierro, vamos. Los raps también, los golpes, que también puede ser contra otra superficie que no es en hierro. Y todos estos fenómenos ocurren, además, en una secuencia que, aunque no es siempre la misma, pero sí parece que tiene una especie como de inteligencia a la hora de mostrarse ese sonido. Es como si por un instante pudieras, sin que te dé miedo, claro, allí, cerrar los ojos y solamente con el sonido intentar reproducir la historia del sitio. Y es aquí que cuando lo haces, te das cuenta que guarda relación. Que estás como viviendo una época en la cual la torerera tuvo una actividad minera normal, con sus golpes normales, con sus sonidos normales, con sus ruidos normales, pero cuando abres los ojos te das cuenta que allí no hay absolutamente nadie, con lo cual eso ya no es normal. Este conjunto de fenómenos acústicos sugiere la posibilidad de que realmente el terreno, la tierra, el sitio, pueda esconder algún tipo de energía que alimenta todos esos fenómenos parapsicológicos. Y es más, voy a extenderlo un poquitín más allá. Y me atrevería a decir que algún tipo de entidad inteligente que no solamente es capaz de proyectar esos sonidos, sino de darle una secuencia concreta y lógica en un momento determinado. Como cuando un músico crea una partitura con notas musicales y cuando alguien la toca un instrumento
dice, ostras, tiene esto suena hasta bonito, ¿no? Suena bien, suena coherente, tiene lógica todas estas notas musicales puestas aquí en la partitura. Pues algo parecido, pero no hay partitura. La partitura es el aire, el que mueve los sonidos. Y el lugar y los instrumentos tampoco aparecen, son invisibles. Porque no hay ni yunques, ni picos, ni palas, ni hay gente que arrastre los pies, no lo hay. Y es interesante. Hombre, la sugestión aquí podría jugar un papel importante. Lo que ocurre es que cuando la secuencia de sonido no es exactamente la misma, ni con la misma intensidad, ni le ocurre a las mismas personas, ya se escapa un poco de esa estadística que podría hablar de algo normal e incluso, bueno, pues producto, repito, de la sugestión. Hay una psicofonía que se grabó allí. Estábamos en una zona, no había ninguna pregunta, era simplemente grabadora abierta a ver si se registraba esos sonidos que decían los testigos que habían visitado el lugar. Y pusimos una grabadora y una voz que aparece, dice algo que puede tener relación con el sitio. Si te parece, Pilar, lo ponemos. Uy, sí, vamos a ver, lo que me quedaba sin voz. Como siempre, invitamos a nuestra audiencia a que averigüe o nos digan qué es lo que oyen. Yo sé lo que dice porque viene escrito, pero me cuesta trabajo realmente identificarlo. Es leve, un poco lejano, es cierto también, pero dice estación. En las antiguas minas había una vía que salía a las vagonetas y que llevaba un punto en el cual descargaban. Ese punto sería la estación final del recorrido de esas vagonetas. Allí además había vagonetas precisamente de eso, de extraer el mineral. Claro, teniendo en cuenta que la base de datos de la Spirit Radio también es un poco limitada, pues la entidad tuvo que buscar dentro de la base de datos la palabra que más pudiera tener relación con lo que estábamos viendo en ese momento, y era estación. Bien. No quería decir de trenes, pero sí había vías. Bueno, pues tiene que ver de todas maneras y en definitiva. José Manuel, entiendo que todas las investigaciones conllevan realizar al menos 2 exámenes y en el caso de la torerera, ¿por qué se considera que una sola visita no es suficiente para determinar la presencia de fenómenos paranormales? Esto es importante. Yo no sé si últimamente veis, proliferan los canales de TikTok, de ¿cómo se llama la cosa esta? De Twitch. Prolifera Twitch, un canal para hacer directos, solamente directos. Sí. Vale. Está también YouTube, como siempre ha habido, ¿no? Facebook. Hay plataformas últimamente, hay muchas. Y si tú te metes, vas a ver que hay muchísima gente que se dedica ahí a un sitio, vamos a investigar. Y te van al sitio, estamos investigando ahí con las linternas y demás. Y se van y nunca más se supo. Pero luego parece que han comprado el sitio. Es que allí he estado yo investigando, es que ese caso es mío. Entonces, claro, te llama la atención porque el problema es que una investigación no es ir un día, hacer un directo, irte y que te den las palmaditas en la espalda la gente que te sigue, que a mí me parece estupendo, quien lo hace y quien emplea su tiempo de esa forma, pero eso no es investigar. Eso es lo que nosotros llamamos hacer turismo del misterio. Es decir, ir a un sitio, aprovechas que vas y te haces un directo y dices que has investigado. Igual hasta has podido hacer una pequeña investigación, vale, pero no una investigación en serio. Las investigaciones son continuadas. Nosotros siempre lo decimos, que cuando vamos a un sitio, a lo mejor para que nos pase algo, nos pasa a la vez que vamos, a la vez 16 o a la vez 17.
que la primera es ganas de perder tiempo y el dinero y la gasolina. Entonces, claro, los fenómenos paranormales son inconstantes. Es decir, no pasan siempre. Son eventos paranormales que son atemporales y que se manifiestan cuando les parece bien o lo creen a bien. Y depende de una serie de factores circunstanciales y en momentos específicos que no se van a repetir. Luego está también las experiencias que se viven, que hacen que se tenga que tener pues la objetividad para saber evaluar lo que te está sucediendo en todo momento. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el campamento y tenemos alrededor una serie de detectores y cada uno lo tenemos etiquetado con un número, si suena uno, ¿quién hay en esa zona? Pues en esa zona no hay nadie. ¿Ha podido ser un animalito? Pues tenemos una cámara de caza, que cuando se acerca algo, sale un dispositivo por detección de movimiento. Pues vamos a consultar qué foto ha hecho. Oye, pues mira, esto tocó y no había animalito cerca. Ya, pues ya tiene una prueba contundente. Ha sonado un detector sin que hubiera nada. O igual, cuando llegas allí, te descargan la foto de esa cámara y descubre que hay una serie de siluetas, una serie de sombras que no pueden ser explicadas de ninguna forma. Ya, pues ya tiene otro argumento. Repetir mucho una investigación a un sitio precisamente es por eso, para sacar conclusiones válidas, para tener una base sólida de la concurrencia de una serie de fenómenos que vienen a ocurrir en un determinado lugar y bajo unas condiciones y unos factores que son concurrentes y que son también concluyentes, para poder evaluar también el grado de intensidad con el que se manifiesta algo y saber separar lo que es leyenda de lo que es realidad. Por eso se suele ir tantas veces, y por eso cuando estábamos allí, que no es un lugar al que se pueda acceder tampoco con mucha facilidad, tienes que conocerlo bien, captamos otra psicofonía que nos preguntaba con curiosidad algo, Pilar. A ver, ¿la escuchamos, Antonio? Claro, yo le exijo una adicción perfecta y no iba a ser que no. ¿Qué haces, no? Dice. ¿Qué haces? Y era un momento en el que nos encontrábamos con las grabadoras. Yo no sé si tú tienes la misma impresión que yo, Jesús, pero hay veces que parecen protestar porque nos metemos en su mundo. Muchísimas. Entonces cuando te pones con las máquinas, al vernos con tantas máquinas, me imagino, diría aquello de ¿qué haces? Como diciendo, oye, ¿qué haces con tantos cacharros? Pero muchísimas veces partamos de la idea de que es un lugar donde está habitado por una entidad inteligente que se ha quedado allí. Vamos a trasladar a nuestro mundo. Yo voy mañana a casa de Pilar, fuerzo la puerta y digo, hola Pilar, buenas tardes, venga, que venga a grabar a ver cómo tú estás hoy. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Por lo menos que diga, ¿tú estás tonto? ¿Cómo va a entrar aquí? Se va a forzar la puerta para preguntar sin llamar ni nada, para decir cómo estoy yo. ¿Tú estás tonto? Pues no, ¿a que nos sentaría mal? Por lo mismo le pasa a este tipo de entidades que también le sienta mal. Ya. Es que el otro día entraron en el coche. Ah, bueno, yo no sabía nada, ¿eh? No sabía nada. Me lo dejaron todo revuelto en el coche, nunca tengo nada. Están robando últimamente otra vez los coches, oye. Sí, bueno. Yo no sé si me lo dejé abierto, a mí me da que... Vamos, para mí que lo había cerrado, pero bueno. seguramente se quedó abierto. Como no tenía nada, pues no pasó nada. Pero Ya. bueno, Jesús, en este caso, según la exploración que se ha llevado a cabo en este lugar,
además de los testimonios recabados, ¿qué importancia se le da a la objetividad en la investigación de fenómenos paranormales? Mucha, y tiene que tener un peso importantísimo. Tiene que ser uno de las bases fundamentales en cualquier tipo de investigación, y la torerera nos ha reforzado aún más la idea que hay que mantener ese tipo, esa exploración de manera objetiva, muy objetiva. Lo primero que hay que hacer es la distinción entre el testimonio y la realidad. El testimonio es importante, pero ¿recordáis que estuvimos hablando de la semana pasada de la psicología del testimonio? Sí. ¿El testigo? Pues una cosa pasa aquí parecida a esto. Cuando se pide a un testigo que describa lo que le ha ocurrido, pues en algunos casos te describe algo que, bueno, que su mente ha creado, y fijaos, en este caso con una agravante, y es que la persona cuando te lo dice está con un grado de miedo importante, y cuando lo vivió ya ni te cuento. Por lo tanto, los sentidos los tenía algo más que distraídos o no los tenía ordenados en ese momento, porque su cuerpo y su mente lo que quería era salir corriendo de ese lugar. Estaba en función huida, en modo huida estaba su cerebro. Así que en algunos casos hay que, pues, se tiene ese problema con los testigos. Pero lo importante para el investigador es evitar la sugestión. Y esto, tú has dicho lo de los vídeos en directo, lo tal cual. Yo he visto muchísimos investigadores que no es que vayan sugestionados, es que van empatizados con el sitio ya. Es que ya no es sugestión, ya es empatía. Sí, sí. Ya es que sienten todo lo que hay allí alrededor y ven, y lo describen eso. Y bueno, ya aquello dice, una fiesta, un jolgorio, aquello tiene que ser un contacto mental tremendo, ¿no? Y no, hay que evitar la sugestión. Si se es investigador de campo, hay que evitar la sugestión. Y más en un sitio como Tororera. Como decíamos anteriormente con el tema de los sonidos, que además es algo que da mucho pie a que se sugestione la persona, porque está oyendo cosas sin que su ojo vea de dónde proceden. Y eso sí lleva mucho a la sugestión. La investigación rigurosa se hace cuando se tiene en cuenta elementos electrónicos que son asépticos y que no van a tener ningún tipo de prejuicio. Por eso, por lo que nosotros llamamos los cacharritos. Porque yo puedo escuchar un sonido de un paso y ya en mi mente está viendo, no solamente, no está escuchando el sonido del paso, está viendo el señor con el sombrero que está saliendo de la mina, con la luz detrás. No. El cacharrito, la grabadora, ha cogido y ha registrado ese sonido. Y eso está grabado en la grabadora. En la grabadora no sabe si hay un señor con un sombrero de ala ancha, alto o bajo, o una aparición espectral. Y por supuesto hay dos cosas muy importantes. Uno, la apertura al pensamiento crítico. Un investigador no puede decir, esto ocurrió porque sí, y yo he visto esto, y eso es así porque es así. No. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona escéptica que te da un punto de vista, puede darte una riqueza de información sobre lo que tú has percibido y otro punto de vista que te ayuda y mucho a encauzar la investigación. A lo mejor no te das cuenta de un detalle en ese momento porque no te ha llamado la atención y resulta como una persona que lo ve en ese instante. Oye, pues no te has fijado que eso, que se movió la rama así, no sé cuánto, y que pasó no sé qué, y tú dices, pues no lo he visto. Pues tiene sentido ahora el sonido que he grabado. Ya entonces tengo que asumir que eso no es algo raro, sino que yo he juzgado que eso era raro porque no he tenido los suficientes elementos de juicio totales para poder darle otro significado a aquello que he vivido. Y esto es importante, y más hoy en día, porque la investigación parapsicológica no es una cuestión de fe, no lo es una cuestión de hechos, de pruebas y de elementos que recojan esas pruebas. Eso es una investigación parapsicológica.
José Manuel, además de los fenómenos paranormales, ¿qué elementos históricos existen sobre la torerera que podrían aumentar su interés para los curiosos o los investigadores? Nos encontramos que la torerera tiene un atractivo extra por el contexto en el que está. Estamos en Cuenca Minera, con unos paisajes que son alucinantes, que va más allá de la perspectiva paranormal, por supuesto, y que aporta un gran interés a nivel arqueológico, a nivel cultural, a nivel social, por todo lo que es ese pasado muerto. El pasado muerto no que haya habido muerto, pasado que ya quedó atrás, ¿verdad? Y quedó como un poblado fantasma. Es un asentamiento minero, unas instalaciones que fueron abandonadas, como bien comentaba antes Jesús, en la década de los 70 del pasado siglo XX. Nos encontramos que hay historias paranormales, sí, pero también hay una investigación histórica, arqueológica, de exploradores urbanos, incluso de los urbex, que se pasean por allí. No está vandalizado el sitio, ¿eh? No van con spray para poner aquí estuvo Pepi. No está vandalizado. La torerera es un lugar que ofrece unas condiciones de trabajo bastante importantes para quien va buscando temas paranormales. Como está abandonado, también es una referencia a la decadencia de la actividad que tuvo durante tanto tiempo este lugar. Y otro elemento histórico que agrega interés es la presencia de lo que es el poblado, pero las instalaciones mineras, las calles desoladas, o por lo que se puede intuir que eran calles, y también lo que era un asentamiento industrial de primer orden. Igualmente, las relaciones que había en el contexto geográfico y económico. Antes decía nuestro oyente que estaba en la zona de Calaña, pues efectivamente está en la zona de Calaña, y es una zona especialmente rica en minerales, como por ejemplo el cobre, ¿no? que también al río Tinto le da esa coloración tan particular, el hierro, el cobre, ¿verdad? Y que hace que cuando nosotros estuvimos allí, incluso, bueno, una noche que además se planteó como bastante cálida, y hay un momento en el que nosotros incluso preguntamos a las psicofonías por la temperatura que hacía, y fíjate qué respuesta nos da, Pilar, esa psicofonía. Vamos a oírla. Hoy está clarísima. Menos mal. Templada. Uh-huh. Y realmente era una noche especialmente cálida, en la que allí, cuando estás por la noche, Sierra de Huelva, te tienes que llevar una rabequita, como decimos nosotros, pero que rabequita no, se estaba bastante bien y se estaba bastante cómodo. Para terminar, para concluir, ¿qué sacáis vosotros personalmente, ¿no? ¿Qué se puede extraer de este caso tan interesante, de un sitio cargado de historia y de misterio? Bueno, pues que no en todos los casos cuando se va a un sitio donde hay actividades parapsicológicas es porque ha habido una muerte violenta y el espíritu con un tono desgarrador sale de la mina intentando ver si coge a alguien del pescuezo y se lo lleva para adentro para aquí por los siglos de los siglos, amén. No. Los fenómenos parapsicológicos también pueden ocurrir en lugares donde ha habido una cierta actividad y donde se ha quedado una impronta energética de esa actividad. Ya, hasta ahí. Y es interesante que podamos tener este tipo de lugares porque nos sirve y mucho para poder ampliar esa búsqueda de la pregunta que todo parapsicólogo y todo investigador de campo tiene que hacerse. No es el hecho de cazar un fantasma o de coger la mejor psicofonía, que eso llevamos haciéndolo ya desde la década de los 70 del siglo pasado, por Dios.
Si ya llevamos ya mucho tiempo haciéndolo. La pregunta realmente que tiene que hacer un investigador ahora en pleno siglo XXI es: ¿podemos reproducir esto de tal manera que abramos alguna comunicación directa y bilateral con ese otro posible plano de existencia? Y si es así, ¿podemos llegar a comprender ese otro plano de existencia si es de allí de donde proceden los fenómenos parapsicológicos? Y si no es así, y de la mente profunda del ser humano, ¿cómo somos capaces de generar ese tipo de fenómenos parapsicológicos? Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Después ya los fantasmas están ya muy cazados y muy rebuscados y muy fotografiados. Y psicofonía, hay 100.000 millones de psicofonías. Hay que ir más allá. Psicofonía de todo tipo. Hay que hacer eso. Es lo que tú dices, José, hay que ir de un paso más. Definitivamente ya. Porque las historietas de miedo en la chimenea alrededor de una fogata ya están bien, pero es para Halloween. Y tenemos que ser un poquito consecuentes con lo que queremos provocar de aquí al siglo XXI. Y ya tenemos mucho conocimiento científico y de nuestro entorno como para dejarnos atrás algo que sería sumamente importante, y es el conocimiento trascendental del ser humano. Y para eso están las investigaciones de campo. La torerera sigue siendo un lugar que despierta la curiosidad y el asombro, ya sea por las historias de fenómenos paranormales o la minera. A pesar de que una sola visita no siempre revela lo que los rumores sugieren, su atmósfera cargada de misterio invita a la exploración tanto desde una perspectiva científica como emocional. Entre sombras que podrían ser más producto de la sugestión que de lo sobrenatural y los ecos de un pasado industrial que aún resuenan en sus estructuras abandonadas. En fin, la torerera continúa siendo un sitio fascinante donde se produce un delicado equilibrio entre lo histórico y lo paranormal. Solo el tiempo y la investigación continua podrán desentrañar el verdadero enigma que habita en este punto olvidado. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616 233 233. No hay nada por ahí, está la cosa tranquila. Bueno, pues vamos a echarle un vistacillo a redes sociales y sobre todo vamos a remitirnos a la hora anterior en la que Pedro Contreras Ocaña comentaba que... espérate que me he liado aquí con los comentarios, he borrado, no sé qué es lo que he hecho. No, esto era un mensaje que nos había dejado, en fin, lo tengo por aquí. Preocupado en definitiva por cómo iba esto del tema de esta noche de la inteligencia artificial. Me da escalofrío, me pongo malo, no es natural. Talla Gabriel era el que hacía este comentario. Dice que estamos siendo víctimas de nuestra propia tecnología. Por cierto, que ya tienes el podcast de este tema en redes sociales, en el canal de WhatsApp, en la aplicación de Canal Sur y en la radio a la carta. Y decirte que en la próxima hora hablamos de los misterios de África y también de moldear la genética con los pensamientos. Y estoy ahí dándole vuelta a la cabeza que tengo que comentar algo y no me acuerdo. Esta es tu noche.